Mi esposa era una bruja y arruinó mi vida. Nunca pensé que terminaría así, con el cuerpo de mi mejor amigo Ernesto, encontrado en un callejón oscuro, su rostro congelado en una mueca de terror absoluto, su piel, gris y fría, tenía marcas inexplicables, como si alguien o algo lo hubiera sujetado con una fuerza sobrenatural antes de arrebatarle la vida. La policía murmuró algo sobre un paro cardíaco, pero yo sabía en el fondo que eso no explicaba nada. Recordé la última vez que estuve en mi casa. Ernesto había discutido con Raquel, mi esposa. El intercambio fue incómodo, casi amenazante. Ella lo miró con una frialdad que nunca le había visto, con una sonrisa apenas perceptible, como si sus palabras fueran un eco de algo mucho más oscuro. Cuida tus pasos, dijo en voz baja cuando él salía. Algo en su tono me hizo estremecer, como si presenciara algo prohibido. Desde aquel día, nada volvió a ser normal en mi vida. Raquel había cambiado, o quizás siempre había sido así, y yo, cegado por mi amor, simplemente me negaba a ver la realidad. Empecé a notar cosas, detalles minúsculos pero innegables, amigos que evitaban venir a nuestra casa, vecinos que se alejaban cuando la veían en la calle. Hasta los animales parecían reaccionar extraños a su presencia. Los perros se mostraban inquietos y los pájaros huían. Mis noches se volvieron tormentosas. Soñaba con cosas extrañas, con sombras que se cernían sobre mí, figuras oscuras que rodeaban mi cama, mientras yo permanecía inmóvil, atrapado entre el sueño y la vigilia. Despertaba bañado en sudor, con el sabor metálico del miedo aún en la boca y siempre, sin falta, la encontraba despierta, mirándome desde el otro lado de la cama, con esos ojos oscuros y penetrantes, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo en mi mente. Con el tiempo, empecé a temer a mi propia esposa. Hubo una noche en la que me desperté y encontré cenizas esparcidas en la sala, cerca de la chimenea. Raquel estaba sentada en el sofá, absorta en la penumbra, diciendo cosas que apenas lograba entender. Me acerqué despacio y en el silencio de la madrugada escuché frases en una lengua que no reconocía. Su voz baja sonaba en toda la casa, envolviendo todo en una atmósfera de sombras y misterios. Me estremecí, incapaz de moverme. Algo en su presencia me paralizaba. No sé cuánto tiempo estuve ahí, observándola, hasta que se percató de mi presencia. Lentamente giró su rostro hacia mí y en sus ojos vi algo que no era humano, algo oscuro, profundo y peligroso. No dijo nada, solo me miró como si supiera que yo había visto algo que no debería. Me paralizó con una sonrisa pequeña, irónica, antes de decir en voz baja: vuelve a dormir, querido. No hay nada de qué preocuparse. Pero había algo en esa frase que sonaba advertencia. Desde entonces, cada rincón de nuestra casa parecía haberse teñido de sombra. Las plantas que antes florecían en el jardín comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Sentía como si una fuerza invisible llenaba el ambiente. Un peso que no podía soportar. Solo parecía crecer. La energía en la casa era como un pulso lento y siniestro que aplastaba cualquier esperanza de paz. Con el tiempo, Raquel comenzó a salir más. La notaba más arreglada, y cuando caminábamos juntos, los hombres la miraban con fascinación y miedo. Era bella, hipnótica, y algo en ella parecía emanar una energía que repelía y atraía al mismo tiempo, pero nadie se le acercaba. Cada mirada que lanzaba era como una advertencia silenciosa.
y yo solo podía sentir cómo su figura se volvía más y más distante. Más parecía un espectro que la mujer con la que alguna vez me casé. Mis amigos dejaron de llamarme. Había algo en ella que los incomodaba, y aunque nadie decía nada directamente, percibía las miradas furtivas, los murmullos. Solo Marcos, el más cercano de ellos, tuvo el valor de enfrentarla. Durante una cena, insinuó en tono de broma que las mujeres tenían un poder que los hombres no entendían. Raquel lo miró fijamente y en ese instante sentí un escalofrío. No respondió con palabras, solo lo observó. Durante largos segundos, aquella noche, Marcos tuvo un accidente. Perdió el control de su auto y terminó en el hospital, con múltiples fracturas y una mirada que denotaba miedo. Cuando lo visité, apenas pudo murmurarme que me alejara de ella. La verdad me golpeó una noche cuando en un impulso desesperado me dirigí al sótano. Luego en mi interior me pedía respuestas, y allí, en medio de aquella penumbra, encontré el altar. Era un rincón que ella había transformado en un espacio lleno de símbolos que no entendía. Un altar cubierto de ceniza, restos de velas y pequeños frascos con líquidos. Entre todo aquello encontré la caja de madera que ella siempre cuidaba. Cuando la abrí, descubrí un mechón de cabello, el cabello de Ernesto. Mis manos empezaron a temblar y un sudor frío cubría mi frente. Las piezas comenzaron a encajar. La mirada de Raquel, lo que hablaba en voz baja, la oscuridad que rodeaba nuestra casa, esta sensación constante de que algo me observaba. Sentí como si el mundo a mi alrededor se desmoronara. Intenté salir corriendo, pero en el umbral de la puerta ella me esperaba. Me observó en silencio, con una serenidad que me aterrorizó. Ya lo sabes, ¿verdad? Sus palabras fueron un golpe muy fuerte, pero resonaron en mi mente como un grito. Intenté hablar, pero mi voz se quebró. Ella avanzó hacia mí con una calma absoluta, como si todo lo que estuviera sucediendo fuera inevitable. Me explicó con una frialdad escalofriante que provenía de una larga línea de brujas y que su poder no era algo que yo pudiera entender. Me dijo que ella había elegido el camino del poder, un poder que requería sacrificios. Desde aquella noche, mi vida dejó de pertenecerme. Intenté buscar ayuda, consulté a sacerdotes y curanderos, pero ninguno pudo ofrecerme respuestas. Algunos murmuraban oraciones, otros simplemente me pedían que no volviera. Estás maldito, me dijo uno de ellos. Tu vida está marcada por un pacto que ya no puedes romper. Las noches se hicieron interminables. Sentía su presencia en cada rincón de la casa, observándome, controlando cada movimiento. Intenté escapar en varias ocasiones, pero algo siempre me detenía, como si la casa misma se cerrara sobre mí, como si yo fuera una pieza en el juego de Raquel. Mi salud comenzó a deteriorarse, perdí peso, mi piel se volvió pálida y mi mente, cada vez más frágil, comenzaba a confundirse entre lo real y lo que creía imaginar. Cada noche escuchaba susurros en la oscuridad, palabras en lenguas extrañas que resonaban en mi mente como cuchillos. Raquel se acercaba a mí, me tocaba la frente con sus dedos helados y cada contacto me hacía sentir como si mi propia vida se desvaneciera. La última noche fue la más aterradora de todas. Raquel me dijo que el ritual final debía realizarse, que mi vida sería una ofrenda a sus ancestros. Me llevó al sótano, donde el altar estaba listo. Sentí cómo mis piernas flaqueaban, pero una fuerza invisible me obligó a avanzar. Ella comenzó a murmurar cosas que no entendí, y un dolor agudo se apoderó de mí. Mi visión comenzó a oscurecerse, y en ese momento comprendí que mi alma estaba siendo arrancada. Podía ver sombras moviéndose alrededor de nosotros, espectros que parecían rodear a Raquel.
figuras que ella había convocado para presenciar el ritual. Mientras mi vida se escapaba, sentí una tristeza profunda. Recordé los momentos en los que ella, y aún me parecía la mujer que amaba, recordé los días en los que su risa llenaba la casa, cuando me miraba con ternura y no con esa frialdad que ahora me drenaba. Pero esos recuerdos se desvanecían a medida que sus palabras resonaban en mi mente, como si cada sílaba despojara mi memoria de cualquier esperanza. Me desplomé de rodillas, incapaz de resistirme, sintiendo cómo mi vida se consumía. Raquel seguía murmurando, y una luz oscura comenzó a rodear el altar. Era una neblina espesa, como una sombra tangible que se movía con vida propia, girando en círculos en nuestro alrededor. Mis pulmones se apretaron, cada respiro se hacía más difícil, más doloroso, como si el aire mismo hubiera sido arrancado de la habitación. Ella detuvo su cántico y acercándose se inclinó hacia mí, sus ojos sin rastro alguno de humildad. Era solo una pizca de este juego, una ofrenda para cumplir mis deseos. Lo nuestro nunca fue amor, solo necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a entregarse por completo, alguien que no se resistiera como tú. Sentí que la desesperación me cubría, una ola de frío absoluto. En ese momento supe que no había nada que pudiera hacer, que mi destino había sido sellado desde el momento en que me crucé con ella. Intenté hablar, gritar, pero mi voz se quebró en un gemido ahogado. Las sombras se cerraban cada vez más y mis pensamientos comenzaban a desvanecerse como si algo en mi interior se rompiera. Mientras mi visión se oscurecía, ella se incorporó, mirándome desde arriba con una mezcla de desprecio y satisfacción. No hubo palabras de despedida, ni disculpas, ni un destello de compasión. Todo lo que quedaba era su risa, una risa baja, profunda y cruel, que resonaba en el sótano mientras yo lentamente perdía la conciencia. Trovadores, esta historia aún no ha terminado. Quiero contarte la versión de parte de la esposa. Seguro que te va a causar escalofrío, pero antes de hacerlo, sería de gran ayuda que le dieras pulgar arriba a este video y dejaras un comentario explicándonos qué tal te ha parecido. Además, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Yo fui su maldición. Confesiones de una bruja despiadada. Nunca me he considerado una mujer buena. No soy de esas que tratan de complacer a todos ni de andar fingiendo dulzura. Siempre he tenido claro lo que soy y lo que quiero. Y cuando alguien me traiciona, bueno, yo no soy de las que lloran en silencio. Me gusta pensar que soy justa en mis castigos. Me gusta ver sufrir a los culpables. Por años, él creyó que yo era la esposa perfecta. Tal vez fue su ego el que lo cegó. Al principio, le bastaba con que estuviera a su lado, con que le sonriera en la cena y le ofreciera esa mirada enigmática que tanto lo volvía loco. Los hombres son predecibles, fáciles de manipular, y él no era la excepción. Era solo cuestión de tiempo hasta que se mostrara tal cual era, hasta que me revelara su verdadera naturaleza, hasta que se creyera con el derecho de engañarme. La noche en que lo descubrí, no hice un escándalo, no le reclamé ni me desmoroné en lágrimas como las esposas comunes. Solo lo miré, sonreí y le dije que no se preocupara, que todo estaba bien. Él, tonto como era, se lo creyó. Quizá pensó que yo era débil, que me había convencido de su versión de los hechos, sus mentiras, pero en el fondo mi ira crecía. Se alimentaba de cada momento en el que él se creía invulnerable, como si yo no fuera capaz de ver más allá de la falsa fachada. Lo dejé pensar que se había salido con la suya. Fingí ser la esposa comprensiva y paciente,
mientras en secreto trazaba mi plan. No soy una mujer común, no necesito elevar la voz ni actuar como una histérica. Lo que tengo es mucho más poderoso que eso. En mi sangre corre la herencia de generaciones de mujeres que entendieron que el poder no se grita, se murmura, que el castigo no llega de inmediato, sino cuando las sombras y la oscuridad lo deciden. Comencé despacio. No hay nada mejor que ver cómo el miedo crece en alguien que se siente culpable. Lo primero que hice fue jugar con sus sueños. Cada noche, mientras él dormía, me acercaba a la cama y murmuraba palabras que él no entendía, que no comprendía. Palabras que aprendí desde pequeña, enseñanzas de mi abuela, quien siempre me decía que los hombres traicionan y que para eso existe la brujería. Los sueños fueron lo primero. Al principio eran solo imágenes vagas, sombras que lo observaban, susurros que no lograba entender, pero luego, poco a poco, las visiones se volvieron más nítidas. Empezó a soñar con el lugar donde se encontró con esa mujer, con el olor de su perfume, mezclado con un miedo que yo le inyectaba con cada palabra. Despertaba sudando, con el pecho apretado, y ahí estaba yo, en silencio, observándolo desde el otro lado de la cama, fingiendo no haber visto nada. Cada vez que despertaba aterrorizado, él buscaba refugio en mis brazos y yo lo abrazaba, acariciándole la cabeza con una falsa ternura. Todo está bien, le susurraba, mientras una sonrisa se asomaba en mi rostro cuando él me miraba. No tienes nada de qué preocuparte, pero en el fondo, él lo sabía. Sabía que algo oscuro estaba creciendo entre nosotros. Pronto sus amigos comenzaron a notarlo. La culpa lo consumía, pero yo solo le daba un pequeño empujón hacia el abismo. A mi esposo siempre le gustó ser el centro de atención, y para él era importante mantener esa fachada de hombre exitoso y seguro de sí mismo. Pero los hombres que traicionan a sus esposas suelen llevar consigo una marca. Las personas comienzan a verlos con otros ojos, como si algo en su presencia resultara incómodo. Empecé a ir a reuniones y eventos con él, pero algo en mí había cambiado. Él podía sentirlo, pero era incapaz de comprenderlo del todo. Yo disfrutaba ver cómo sus amigos evitaban su mirada, cómo incluso sus colegas más cercanos parecían rehuirlo. La brujería no siempre necesita ser obvia. A veces basta con un simple susurro, un pensamiento oscuro plantado en la mente de otros. Una tarde, después de una cena en la que todos parecían incómodos, él intentó hablarme. Su voz temblaba y me preguntó si yo sentía que algo raro estaba pasando, si notaba que sus amigos ya no lo miraban igual. Lo miré fijamente, con una sonrisa que apenas ocultaba mi desprecio, y le respondí: tal vez te estás imaginando cosas, querido. Después de todo, la culpa puede ser un peso difícil de cargar. La siguiente fase de mi venganza fue preparar el altar. Lo hice en el sótano, un lugar que él rara vez pisaba. Allí encendía velas negras y rojas, y en el centro colocaba una fotografía suya, junto con un mechón de su cabello que tomé mientras dormía. El ritual no era complicado, solo requería paciencia y una buena dosis de odio, dos cosas que yo dominaba a la perfección. Cada noche, mientras él dormía, bajaba al sótano y me colocaba frente al altar. Las sombras del lugar parecían moverse a mi alrededor, como si fueran mis cómplices silenciosos. Cerraba los ojos y murmuraba el nombre de la mujer con la que él me engañó, dejándolo resonar en el aire, permitiendo que el poder de mi ira cobrara forma. Mi abuela solía decir que no hay nada más fuerte que la rabia de una mujer traicionada, y esa noche supe que ella tenía razón.
Cuando abrí los ojos, me sentí más viva que nunca. Sabía que mi esposo empezaría a notar los efectos del ritual, aunque no entendiera su causa. Desde entonces, todo en su vida comenzó a desmoronarse. Su salud empeoró y su piel, antes sana y bronceada, comenzó a volverse pálida, casi enfermiza. El cabello se le caía y por las noches su respiración se volvía entrecortada, como si algo le impidiera tomar aire. Hubo un día en que intentó confrontarme. Había encontrado el altar, había visto las velas y la fotografía, y sus ojos estaban llenos de un terror que lo hacía parecer un niño. Me acusó, gritó que yo lo estaba destruyendo, que sabía que había algo oscuro en mí, pero yo solo sonreí calmada, segura de mi poder. ¿Te sorprende?, le pregunté en voz baja. ¿De verdad pensaste que iba a dejarte salir con la tuya después de lo que hiciste? Yo no soy una mujer como las demás. Lo sabía desde el principio. Mi tono era frío, cortante, y vi cómo su cuerpo se estremecía con cada palabra. Supe en ese momento que lo tenía, que mi venganza estaba casi completa. Él intentó escapar, quiso irse de la casa, pero yo ya había sellado su destino. Mis palabras y susurros lo mantenían atado a mí, y cada intento de huida solo lo debilitaba más. Empezó a perder peso de forma alarmante. Sus ojos se hundieron en su rostro y su piel se volvió ceniza. No tenía dónde ir. Cada puerta que intentaba abrir se le cerraba. Cada llamada en busca de ayuda quedaba en silencio. La noche final fue un deleite para mí. Lo conduje al sótano, donde el altar estaba listo. Él no se resistió, sabía que era inútil. Se desplomó en el suelo, débil, incapaz de sostenerse, y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras yo comenzaba a recitar el último hechizo. Me gustaba verlo así, reducido a nada, después de haber jugado conmigo como si fuera un objeto desechable. Esto es lo que mereces, le dije con una voz que apenas era audible. Pensaste que podrías traicionarme, que podrías humillarme y salir ileso, pero te equivocaste. Yo soy la sombra que te persigue, la condena de tus pecados, y ahora eres solo una ofrenda más para mis ancestros. Las palabras en la lengua antigua salían de mis labios con fluidez, envolviendo la habitación en una atmósfera densa y oscura. Sentía cómo su vida se deslizaba, como si cada latido que se debilitaba fuera una prueba de cómo iría acabando con él lentamente. Trovadores, muchas gracias por escuchar este relato. Agradecería que te suscribieras al canal y actives la campanita de notificaciones si aún no estás suscrito. Comparte este video con un amigo o en tus redes sociales. Eso nos ayudaría muchísimo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.